santo tú eres Dios. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 en adelante. Vamos a estar predicando hoy obediencia por amor versus obediencia por miedo. Obediencia por amor versus obediencia por miedo. Bien, la palabra del Señor dice así: y esto sabemos que nosotros les conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bien, vamos, yo voy a leer lo mismo, pero en la traducción y lenguaje actual. Dios perdona nuestros pecados y lo de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Esa es la traducción del lenguaje actual. Es bueno muchas veces buscar en la Biblia el lenguaje actual para tener mayor entendimiento de lo que la Biblia está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos hablar de la vida cristiana sin obediencia. La vida cristiana demanda obediencia a lo que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Demanda obediencia de lo que Dios ha dicho en su palabra. No se puede tener una relación con Dios sin obedecer. Es decir, que Dios demanda obediencia. Todos los pactos que Dios ha establecido, lo ha establecido fundamentado en Él establecer el orden de la relación. Cómo debe ser la relación y cómo debe ser el comportamiento de a quien Él se le revela. Y en todos los pactos Dios ha demandado que le obedezcan a lo que Él ha establecido. Me explico. Vamos al Génesis y nos damos cuenta que cuando Dios le habla a Adán, establece un pacto con Adán, y es el pacto llamado el pacto de la inocencia, donde Dios le da un solo mandamiento. Y ese mandamiento contenía una ordenanza. Esa ordenanza era: puede comer del árbol de la vida, pero no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiere ciertamente moriréis. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que en la relación con Dios dependía de la obediencia al mandamiento que Dios le había establecido. El día que él comió, ese mismo día murió espiritualmente y físicamente. La muerte espiritual es la separación de nuestro espíritu del espíritu de Dios, y la muerte física es la separación del cuerpo físico del cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Ese mismo día él tuvo situaciones espirituales porque desobedeció la ordenanza de Dios. Pero nos damos cuenta que hubo un hombre que obedeció, Noé. Noé, cuando Dios le llama para que construya un arca, Dios le dice algo que a la mente de aquellos tiempos, de esos hombres, era algo absurdo. Porque Dios le dice que iba a llover de arriba para abajo. Nunca había llovido de arriba para abajo. Y Dios le dice: a un arca, para que te pueda salvar, para yo proveerte salvación, tú tienes que hacer un arca. Y cuando comience a llover, tú vas a estar protegido en esa arca. ¿Qué salvó a Noé? Obedecer el mandato de Dios. Así es. Ahora, en todo aquello que no obedecieron lo que Noé estaba predicando, ¿qué pasó? Perecieron. Sí. ¿Por qué? Porque no obedecieron a la buena noticia que Noé estaba trayendo. También vemos otro pacto, que es el pacto de la promesa. El pacto de la promesa es con Abraham. Dios le llama a Abraham y le dice: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham sale de esa tierra que Dios le iba a mostrar en el camino. A medida que Abraham caminara con Dios, Dios le iba a ir revelándole la voluntad de Dios para Abraham. Abraham cometió muchísimos errores, pero al mismo tiempo, en esos errores que cometió, fue aprendiendo cómo se le sirve a Dios. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Todos los que estamos aquí venimos a Dios
por medio de Jesucristo, pero todavía estando en el Evangelio, todavía estando siendo cristianos, vamos siendo perfeccionados en la obediencia por medio de los errores, de la desobediencia. ¿Cómo se aprende a obedecer a Dios? Cuando tú desobedeces y tú luego ves la consecuencia de tu desobediencia. La gente así es que aprende el ser humano a obedecer, lamentablemente. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que cuando Dios nos pide que haga algo, nos está guardando, nos está protegiendo. Entonces, ¿qué sucede? Ese se llama el pacto de la promesa, que es el pacto que Dios hace con Abraham. También viene un pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, que le da 613 leyes, de las cuales ellos debían cumplir, entre cosas que tenían que hacer y cosas que no podían hacer. El cumplimiento de esas leyes entonces comprometía a Dios a hacer lo que Dios había establecido en ese pacto. Me explico. Hay dos tipos de pactos entre todos los pactos que Dios ha hecho. Hay un pacto que es el pacto de obra y un pacto que es el pacto de gracia. En eso se dividen todos los pactos que Dios ha hecho. Dios ha hecho 7 pactos, 6 que están ya consumados y uno que todavía no está consumado. Hay muchos que dicen 6, 5. Hay muchos teólogos que no se ponen de acuerdo en cuanto a los pactos que Dios ha establecido. Pero en sí, resumido, es 2 tipos de pactos: pacto de obra y pacto de gracia. ¿Cuál es la diferencia entre 2 tipos de pactos? Bueno, que en el pacto de obra Dios establece las cosas que tú tienes que hacer. Y Dios se compromete a hacer algo por lo que tú hiciste. Dios solamente está comprometido a hacer cuando tú hagas lo que Él te dijo que hiciera. Y ese es el pacto de la ley. Si nos damos cuenta, en el pacto de la ley, por eso ustedes van a encontrar la palabra sí y entonces. Si ustedes hacen esto, entonces yo hago esto. Si ustedes no lo hacen, yo no voy a hacer la parte que me corresponde a mí. Es decir, por eso, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras y vemos Deuteronomio 28, que es donde aquí se establece las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. Hay una lista larga de cosas que te vendrán si obedeces y una lista larga de cosas malas que te vendrán si no obedeces. Eso es lo que Dios le estaba dando al pueblo de Israel en ese momento. Dice el 28, dice así, capítulo 1, 28:1. Acontecerá que si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios, Dios guardará tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios le está diciendo, si tú oyes mi voz, guardas mis mandamientos, entonces Dios va a hacer. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendita será tú en tu ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de tu oveja. Obedecer en el antiguo pacto estaba ligado a escuchar atentamente la voz de Jehová. Es decir, para ellos poder obedecer tenían que escuchar atentamente la voz de Jehová. ¿Para qué? Para guardar lo que Dios le estaba diciendo. Es decir, que no solamente tú debías escuchar, sino entender lo que Él te estaba diciendo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la obediencia que ellos tenían con Dios, ellos recibían los beneficios, la bendición que Dios establecía. Ahora bien, pero cuando ellos desobedecían, ¿qué pasaba? Recibían el castigo por desobedecer. En el 15 del mismo 28 dice, pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldita será tú en tu ciudad, maldito en el campo, maldito en tu canasta, en tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. La lista sigue más adelante. Entonces nos damos cuenta que Dios le está dando 2 caminos. Ustedes eligen obedecerme o eligen desobedecerme. Si me obedece, le va a ir bien. Si me desobedece, le va a ir mal. Entonces ese es la segundo listado que Dios le da de lo que es la ley, de
cómo se debía manejar el pacto. Todo pacto tiene establecido unas condiciones. ¿Cuánto han hecho convenio o pacto? Bueno, nosotros mismos los que hemos rentado casas nos damos cuenta que hay unas cláusulas que dicen las cosas que se deben cumplir. Y cuando se viola una de las cláusulas, ¿qué pasa con el contrato? Se puede romper el contrato. ¿Por qué? Porque se violó la cláusula. Dios estaba haciendo pacto con el pueblo de Israel. Le está diciendo, miren, estas son las cláusulas que tienen que seguir el contrato. Si ustedes violan el contrato, entonces yo no tengo responsabilidad con ustedes. Mi única responsabilidad con ustedes es si ustedes me cumplen el pacto que yo estoy estableciendo. Es decir, que la obediencia está ligada al pacto donde se está hablando. Es decir, si nos damos cuenta, lo que Dios le pedía a Adán de obediencia era que obedeciera una ley. A Noé, ¿qué le pide? Que construyera un arca. A Abraham, que sal de tu casa y de tu parentela. Es decir, que la obediencia de Dios no es estática en sí, está ligada al pacto. En el pacto de la ley, entonces, está ligada a que ellos tenían que cumplir la ley rigurosamente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero aquí hay un problema. Que Dios sabía que ellos no podían cumplir la ley. Está difícil ahí ahora. Entonces, ¿cómo tú me explicas que tú me das 613 leyes y tú sabes que yo no la puedo cumplir? Porque lo que Dios quería es que ellos entendieran el espíritu de la ley. La gran mayoría de gente quieren llevar, o de ministros, quieren llevar a los creyentes a tener una relación con Dios cumpliendo leyes basadas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Porque no han entendido el espíritu de la ley. Es decir, la ley trataba de protegerlo. La ley era para protegerlo, para salvar la vida de ellos. La ley tenía el propósito fundamental que ellos conocieran lo que se llamaba pecado. ¿Por qué? Porque luego Pablo explica en Romanos capítulo 7:7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Es decir, que la ley en sí lo que quería era que el pecado fuera nombrado, fuera juzgado y fuera condenado. Ese era el espíritu de la ley. Porque Dios de por sí sabía que ellos no podían cumplir la ley. Porque cuando ellos se vieran que no podían cumplir la ley, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que hacer que cuando apareciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ir donde Jesucristo para buscar un Salvador. No de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es buena, es justa y es santa. Es decir, que Dios está buscando que ellos vieran a Jesucristo como el Salvador. Pablo dice que la ley era un ayo hasta que llegara Cristo. ¿Qué es un ayo? Un ayo era una persona que los judíos utilizaban para llevar a los hijos a la sinagoga. Pero el ayo solamente llevaba el hijo a la sinagoga, pero no era el maestro. Es decir, que la ley lo que quería era llevar al pueblo de Israel a Cristo, para que vieran a Cristo como el maestro que le iba a enseñar cómo vivir. Aleluya. ¿Qué pasa? Dios le da 613 leyes, pero ellos de las leyes hacen una religión. ¿Cuánta gente lee las escrituras y de lo que leen las escrituras hacen una religión? ¿Cuánta gente lee la Biblia y dice, mira que ahí dice la Biblia esto? Y es verdad que lo dice. Pero la pregunta, ¿lo que la Biblia está diciendo ahí en ese momento, te lo está diciendo para ti o para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel. Y ahí es que viene el gran problema del entendimiento de la gente. Que lo que Dios le dijo a alguien en un hecho histórico que está en la Biblia, la gente lo toma para él. Que Dios le dijo a Josué, la tierra que pisara es mía. Y Josué comenzó a pisar tierra. Esta tierra es mía. Y hoy mucha gente lee eso ahí. Y comienza a pisar muchísimas cosas diciendo, la Biblia dice que la tierra que yo pisar es mía. ¿Te lo dijeron a ti o a Josué? Fue a Josué que se lo dijeron, no fue a ti. Entonces, ¿qué pasa? Por eso entonces tenemos que situarnos cuando leemos las Sagradas Escrituras, ¿a quién se le está diciendo eso? Si te lo está diciendo a ti como iglesia o se lo está diciendo al pueblo de Israel.
¿Cuánta gente sale de la esclavitud del mundo, viene a la iglesia y se hacen esclavos de la religión? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando leen no tienen entendimiento y no entienden el espíritu de lo que Dios está diciendo. ¿Qué pasa? Dios nunca ha querido que el hombre le obedezca por miedo. El pueblo de Israel le obedecía por miedo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que si yo te digo que si tú no cumples lo que yo te establecí, lo que yo establecí, tú vas a tener problemas, vas a tener maldición? Y tú sabes que no puedes cumplir lo que Dios te dijo. ¿Qué produce eso? Miedo. Miedo al castigo. Pero el tú querer obedecer con miedo al castigo, ¿ustedes creen que un Dios bueno se quiere relacionar con sus hijos por miedo al castigo? El Dios que nosotros le servimos se quiere relacionar con nosotros por medio de su gracia. La gracia es una manifestación del amor de Dios. El amor de Dios tiene gracia, tiene paciencia y tiene misericordia. Y Dios quiere relacionarse con el único ser que lleva su imagen por medio de su amor. Por eso que la obediencia que Dios quiere de sus hijos es la obediencia que procede del amor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Pablo, cuando le toca hablarle a las iglesias de los romanos, tiene que explicarle el gran conflicto que tuvo el apóstol Pablo con los judíos. Porque los judíos vinieron a Cristo, pero todavía seguían con prácticas judías. Y tenían una mezcla de la ley y de la gracia, que hoy no es, eso no es de ahora. La mezcla que tiene la iglesia de la ley y de la gracia es de los tiempos de Pablo. Para que no se sorprenda. La razón por la que Pablo tiene que explicarle la diferencia entre la ley y la gracia es porque en el nuevo pacto tú le puedes servir a Dios por gracia. La gran mayoría de gente, la gran mayoría de personas que no conocen la gracia, ministros especialmente, cuando le hablan de la gracia se asustan. ¡Qué miedo! Ten cuidado con eso. Porque no entienden la gracia. Porque no le entienden. Solamente el que no le entiende la gracia puede tratar de entender el mensaje de la gracia. Lo voy a repetir. Solo el que no entiende el mensaje de la gracia puede tratar de detener el mensaje de la gracia. Porque la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es el poder de Dios que opera en nosotros para poder hacer con el poder de Dios lo que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza. Amén. Miren qué sencillo. Miren qué simple. Definimos un aspecto de la gracia. Es decir, que Dios me pide que yo le sirva y le obedezca. Y Dios establece las leyes y las condiciones por las cuales yo debo servirle y obedecerle. Pero como en mí hay un virus llamado pecado, impide que yo le obedezca. Entonces Dios dice, yo quiero que tú me obedezcas no en tu fuerza, sino en la mía. Si tú me escuchas el evangelio acerca de mi hijo, yo te garantizo que en ti hay un poder espiritual para poder obedecerme. Primeramente, no solamente obedecer, sino para poder escucharme, entenderme y obedecerme. Miren qué simple. Entonces, en ese poder, ahora nosotros podemos obedecer a Dios. Romanos 5, 19, 21 dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ay, si lo entendieran. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Es decir, la ley tenía un propósito. Como la ley lo que hacía era que sacaba lo que había dentro del corazón del hombre. La ley es dada para que saque lo que está dentro de nosotros.
Si el espíritu de la ley es ese, la ley no es dada porque Dios sea un Dios legalista. Dios es un Dios legal, pero no legalista. Dios no se relaciona con el hombre por medio de leyes externas que el hombre tiene que cumplir, que no puede cumplir. El hombre solamente se puede relacionar con Dios si Dios manifiesta su gracia a favor de él. De la única manera. Mucha gente quiere servirle a Dios y es loable ese deseo y es admirable ese deseo. Pero ¿por qué no logran servirle a Dios? Porque ellos quieren servirle a Dios en su fuerza. Y viven tratando, y el lenguaje es tratando de servirle a Dios. A ver si puedo. Aquí humillándome delante de Dios para que Él tenga misericordia de mí. Aquí rendido delante de Él para ver si le hace algo conmigo. Cuando Él no ha entendido que ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que nos acerquemos libremente, confiados, solo y exclusivamente por su gracia. Amén. No han entendido que Jesucristo ha hecho Dios cercano. El Dios que estaba lejos, el Dios que se manifestó en un monte donde ellos tenían miedo de acercarse a Dios, hoy Jesucristo lo ha hecho cerca. Ya ese Dios no está en un monte, ese Dios ahora es capaz de habitar dentro de ti. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Y Cristo ha hecho Dios cercano. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El gran problema del hombre es que estaba vendido al pecado y no podía cumplir con los mandamientos de Dios. Ahora, en el pacto de la gracia, las cosas cambian. La cosa cambia y una de las doctrinas más difícil que la gente tiene para entender es la doctrina de lo que se llama la justificación por la fe. Yo creo que de cada 10 personas, de 6 a 7, de cada 10 cristianos, de 6 a 7, no entienden lo que es la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la justificación por la fe es que Dios te declara justo por algo que hicieron por ti. ¿Qué pasa? Las cosas cambian. Ahora nosotros nos relacionamos con Dios por medio de la obediencia. Pero nos relacionamos con Dios por medio de la obediencia, no la obediencia tuya. Ahí que se confunden. Porque cuando uno dice eso, ellos que entienden, pues debemos desobedecer. No. Lo que pasa es que hoy nos relacionamos con Dios no por la obediencia mía. Nos relacionamos con Dios por la obediencia de Cristo. La obediencia que Él tuvo es la obediencia que Dios me imputa a nosotros por creer en Él. Como nosotros no podíamos obedecerle a Dios, ¿quién fue el único que obedeció? Jesús. Porque nosotros no podemos ni podíamos obedecerlo en nuestra fuerza. Entonces, en la justificación por la fe, cuando creímos en Jesucristo, para Dios, escúcheme bien, para Dios somos tan obedientes como Cristo. Gloria a Dios. En cuanto a la justicia de Dios. En cuanto a lo que es la justicia de Dios. Sí, Dios nos declara justo. Y no es justo por tu obediencia. Somos justos por la obediencia de Él. Ahora lo que tenemos, ¿qué nos corresponde a nosotros? Aprender a obedecer mediante la nueva vida en Cristo. Porque en mi vieja vida yo no puedo obedecerle. No hay manera. Para poder obedecerle, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a donde Cristo, reconocerlo como mi Salvador, para que Dios me justifique por la fe en Él y poder obedecer en la vida de Él. ¿Qué hacemos entonces después que somos justificados? Nosotros entonces morimos a vivir para nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo viva a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esa
transición de morir a vivir para mí, entonces comienzo a vivir para Él, y en la vida de Él, Él me enseña y me da el poder para obedecer, porque Él es mi Señor. Amén. Así es. ¿Se dan cuenta? Gracias. Entonces, el que entiende la gracia de Dios no predica otra cosa que no sea eso. No, porque mucho entiende que la gracia es una invitación para pecar. No es eso. No es eso. Lo que pasa es que la gracia de Dios te hace responsable de tus acciones. La gracia de Dios nos hace responsable de nuestras acciones. Y para muchos es mejor vivir en la esclavitud de la ley a hacerte responsable de tus acciones. Porque ahora Dios no, antes de la gracia, lo que se juzgaba, ¿qué fue lo que se juzgó? El pecado y la muerte. ¿Qué fue lo que se condenó en la cruz? El pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque a la condición del hombre se le atribuía que lo que el hombre hacía era porque tenía una condición espiritual de pecado y muerte. Y lo que se juzgaba era el pecado y la muerte. Pero después de la cruz, ya no se juzga el pecado y la muerte. Lo que se juzga es rechazar a Cristo. El que rechaza a Cristo ya está condenado. No necesita condenación. Y no es condenado por el pecado y la muerte, es condenado por rechazar a Cristo. En cuanto a vida eterna. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Pablo viene, Romanos capítulo 5, dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Pero quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria eterna. Aquí hay unas terminologías que Pablo utiliza. Y la primera es justificado. Justificado es una palabra que se utilizaba en los tribunales. En los tribunales se consideraba un agente justo cuando alguien pagaba la pena que él por un crimen que él cometió. Entonces, ¿qué pasa? Justificado, cuando creemos en Cristo Jesús, somos justificados por la fe. Si vamos en términos espirituales, vamos a hacer una alegoría. Vamos a hacer que tú vas a un tribunal celestial. Y cuando tú estás frente al juez, que el juez es Dios, tú estás frente a Dios, y Dios te declara: Juan Pérez, tú eres condenado por tales delitos, tú hiciste esto, y le da una lista de delitos que él cometió. Y Juan Pérez sabe que lo cometió y están todas las evidencias de que él cometió todo ese pecado. Pero se levanta alguien y dice: señor juez, lo que vamos a hacer es que por los pecados de él condénenme a mí. Y el juez dice: pues está bien, Juan, eres libre. Venga usted que se ofreció a pagar por los pecados de él. Eso mismo fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Que dijo: condénenme a mí por los pecados de ellos. Así fue. Por eso ahora, cuando creemos en Él y vamos a ese mismo tribunal, el juez dice: no te puedo condenar. ¿Pero por qué no me voy a condenar? Porque ya yo condené a mi hijo por ti. Así es. Por eso yo te declaro justo, libre de culpa. Entonces esa justificación es por la fe. Tan simple como eso, es creer que Jesucristo murió por ti. Te damos cuenta que el Evangelio no te está pidiendo una lista de cosas que tú tienes que cumplir para que Dios te acepte y cosas que no debe hacer para que Dios te acepte. No. El Evangelio es tan simple que dice que Dios te declara justo simplemente por la fe en su Hijo. Entonces dice: por esa fe tenemos paz para con Dios. Si tenemos la paz de Dios, ¿por qué tenemos paz para con Dios? Porque sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero esa paz es por medio de Jesucristo. Ahora bien, en ese mismo texto de Romanos 5, en el 5 dice, bueno, en el 2 dice: por quien también tiene entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Es decir, que la gracia de Dios, ¿qué hace? Nos da firmeza espiritual para poder servirle a Dios y obedecerle. ¿Te das cuenta que tú no estás obedeciendo porque tu fuerza? ¿Te das cuenta que tú estás obedeciendo porque la gracia de Dios se está manifestando en ti y te da firmeza? ¿Te das cuenta que esa obediencia no la produces tú?
Esa providencia la produce el Espíritu de Dios en nosotros. Porque la gracia de Dios se manifestó en nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje que predicaron los apóstoles. Que a través del tiempo la iglesia lo ha ido desvirtuando. Pero los apóstoles, ese fue el mensaje, ese fue el centro del mensaje, especialmente Pablo. ¿Por qué mucha gente no quiere servirle a Dios venir a la iglesia? Porque le ponen la vara muy alta. Y le dicen muchas cosas que tú tienes que cumplir para servirle a Dios. Y te dan muchos requisitos que tú tienes que cumplir para servirle a Dios. Y cuando tú ves todos esos requisitos, ¿qué tú dices? ¿Y cómo yo lo hago? ¿Cómo yo lo cumplo? Y Dios te dice, no. Ese es el mensaje de los hombres, pero el mensaje mío es que si tú crees en mi Hijo, yo te voy a salvar para que tú me puedas servir. Yo te voy a salvar para que tú me puedas servir. Lo único que tú tienes que hacer es creer en el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Entonces, dice en el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros entendemos lo que sucedió en la cruz, cuando entendemos que sobre nosotros pesaba una condena eterna, que éramos prófugos de la justicia del cielo, que no había manera de cómo salir de nuestra condición, y cuando entendemos que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, eso tiene que producir en nosotros amor hacia Dios. ¿Cuánto lo creen? Así es. Amén. Si cuando yo personalmente me veo donde yo estaba, y en la condición que yo estaba, y cómo Dios me salvó, de dónde me sacó, eso tiene que producir una alabanza de agradecimiento al Dios de toda gracia. Así es. Gloria a Jesús. Tiene que producir algo en mí y en todo aquel que escucha el maravilloso evangelio de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que hoy tenemos el Espíritu de Dios y hoy podemos amarlo porque Él nos amó primero. Y no solamente nos amó en la cruz. No. Es que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. La razón por la cual venimos a existencia es porque Él nos amó antes. Y nos amó tanto que cuando pensó crearnos, sabía que cuando nos manifestáramos en la tierra, iba a haber una situación que nos iba a separar de Él por el pecado. Y Él dijo, como hay algo que me va a separar de la creación que lleva mi imagen, yo voy a molar el cordero desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la palabra, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de Dios crearnos físicamente y ver la separación del pecado que teníamos nosotros con Él, inmoló el cordero buscando la solución antes de que el pecado se manifestara. Es decir, que el amor de Dios es superior al pecado. Es superior al pecado. Entonces hoy, ¿cómo podemos servirle? Porque su amor está en nosotros. Y el que ha conocido el amor de Dios, le sirve por amor y le obedece por amor. Sí, tú no lo obedeces con miedo al castigo. Tú no lo obedeces para que Él te dé algo. Por eso, todo aquel que enseña a intercambiar con Dios, dale a Dios para que Dios te dé. Dale a Dios para que Dios haga esto. Eso es manipulación y extorsión. Porque cuando tú conoces a Dios, todo lo que tú haces por Él, para su reino, para su iglesia, lo haces por amor. Sin esperar nada a cambio. Tú no vienes a darle a Dios de tu finanza para que Dios te dé más dinero. O para que Dios no te cierre la ventana de los cielos. Eso es de la ley. De la gracia, nosotros le damos a Dios porque Él nos dio primero a nosotros. Y nos dio el mejor regalo que puede recibir un hombre, que fue el regalo de su Hijo. Porque su Hijo es un regalo para nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Jesucristo es un regalo para los hombres. Para que salgan de la condición de pecado
y puedan tener una relación con el Dios Padre. ¿Qué mejor regalo que ese? Que Él regaló a su único hijo para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como tenemos el Espíritu de Dios por medio de la fe, porque hemos sido justificados, hoy podemos vivir por medio de la vida de Cristo. Todo lo que podemos hacer hoy para Dios y por Dios es por medio de la vida del Hijo. ¿Qué pasa? Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás, ¿cuánto nos ha hurtado a nosotros? ¿Cuántas cosas nos ha hurtado? ¿Cuántas cosas nos ha destruido? Muchas. ¿Cuánta esperanza teníamos nosotros cuando estábamos pequeños, cuando íbamos creciendo? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas ilusiones? ¿Cuántos deseos? Todos nosotros teníamos una fantasía en la mente de que todo iba a ser perfecto cuando creciéramos. Que todo iba a ser lindo, maravilloso, ¿o no? Que voy a ir a la escuela, me voy a preparar de la universidad, me voy a ser un profesional, voy a tener mucho cuarto, voy a ayudar a mi familia, voy a tener casa, voy a tener carro y voy a tener muchísimas cosas. Y me voy a encontrar el príncipe azul y voy a ser feliz para el resto de mi vida. ¿Cuánto no tuvimos un cuento de hadas mientras el amor era inocente? Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida, como que todo se fue derrumbando, ¿verdad? ¿Cuántos sueños destruyó en nosotros? Porque a eso vino Él. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida. Pero el problema es que Él no se queda ahí. Porque Él puede decir para que tengan vida. Pero dice, y para que la tengan en abundancia. El problema es que la mente humana, desde que le dicen de la vida en abundancia, inmediatamente piensa en abundancia material, lo cual no es malo. Pero Jesús no está hablando de eso. No está hablando de vida en abundancia materialmente. Está hablando de abundancia de gozo, de paz, abundancia de amor, abundancia de alegría, abundancia de todo en términos espiritual. Toda la plenitud de lo que es Dios es lo que hemos recibido en esa vida abundancia. Dios es un Dios de amor. Sí. Pues entonces en nosotros tiene que estar la abundancia del amor. Amén. Dios es un Dios de paz. Sí. Pues en nosotros tiene que estar la abundancia de paz. Amén. Dios es un Dios de gozo. Sí. Pues en nosotros tiene que estar la abundancia de gozo. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios que está alegre y completo consigo mismo. Así es. De todo lo que es Dios en abundancia es lo que hemos recibido en la vida de Cristo. Que lo entiendan, por favor. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que Él es, la plenitud de lo que Él es, lo hemos recibido por medio de la vida del Hijo. Así es. Entonces ahora esa abundancia la tenemos. Ahora bien, ¿qué manifestó el Hijo en carne? Porque el texto dice que debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo Él anduvo? Siempre obedeciendo al Padre, porque Él sabía que el Padre lo amaba. Por eso dice en Juan 17, porque tú me amaste eternamente. Tú me has amado eternamente. El motor que le daba fuerza para servir al Padre era el amor que el Padre tenía por Él. Gloria a Dios. La razón de que todo Él lo hizo y cumplió todo lo que el Padre le dijo, porque Él sabía que el Padre lo amaba. Y el texto nos dice que debemos andar como Él anduvo. Y Él anduvo obedeciendo por amor. Entonces debemos andar obedeciendo por amor a Él. Amén. Porque Él murió por nosotros. Porque se entregó por nosotros. Y ese amor debe manifestarse en obediencia por amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no me paso a Cristo. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia de los dos mensajes? Del mensaje legalista basado en la ley y el mensaje de la gracia basado en el amor de Dios. Entonces, hoy nosotros tenemos la libertad en Cristo. Ahora bien, Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque el amor, si me amáis, obedece mis mandamientos, porque el amor está ligado a la obediencia. Es decir, tú no puedes hablar de amor si no obedeces. Tú no puedes decir que amo a Dios si no obedece.
la mejor manifestación de amor hacia Dios es la obediencia. Cuando yo obedezco es que estoy manifestando que lo amo. Entonces, ¿qué sucede? Dios sabía que nosotros en nuestra fuerza no podíamos hacerlo. Pero ¿qué hizo? Trajo libertad en Cristo, nos dio libertad. Por eso la canción a mí personalmente me ministra tanto. Al que elijo libertad, verdaderamente seré libre. Porque el único que puede libertar al hombre pecador es el Hijo. Así es. El único. No hay otra manera de que el hombre sea. No hay forma. Entonces, ¿qué pasa? Esta libertad no es libertinaje, porque ahí es que se pierden con la gracia, porque entienden que cuando tú le hablas de libertad, tú le estás diciendo que hagan lo que quieren y que pueden hacer todo lo que quieren. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré gobernar. Así que tenemos la libertad ahora de elegir entre el bien y el mal. Eso es libertad. Que antes yo no podía elegir entre hacer el bien. ¿Por qué? Porque el pecado moraba en mí. Y Pablo dice que antes quería hacer el bien, pero no podía. ¿Por qué? Porque el pecado moraba en mí. Entonces yo queriendo hacer el bien, hacía el mal que no quería. ¿Por qué? Porque el pecado moraba en mí, dice Pablo. Pero ahora, gracias doy a Cristo que me ha libertado. Porque ahora en la libertad yo elijo entre hacer el bien y el mal. Es decir, que puedo tener la oportunidad de hacer el mal hoy mismo, pero elijo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahora hay un poder superior en mi espíritu que pone en nosotros y nos da el poder en su fuerza, en su potencia, de no hacer el mal. Así es. Y ahora elegimos el bien porque Cristo habita en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? No solamente nos libertó, éramos esclavos. Y como esclavo, el esclavo tiene que servirle a su amo. El esclavo no puede servirle porque su amo lo compró. Satanás no compró en el jardín del Edén. No compró. Pero Cristo nos volvió a comprar en la cruz a precio de sangre. Nos compró a precio de sangre. ¿Qué pasa? Hubo en New Orleans una subasta de esclavos. Esto sucedió en verdad. En New Orleans una subasta de esclavos. Había una puja por una esclava joven que se veía muy bien, la esclava joven. Y habían dos hombres depravados pujando para comprar esa esclava. Y uno pujaba y otro pujaba. Detrás de ellos había un hombre piadoso que ofreció 5 veces el valor de lo que ella costaba como esclava y nadie pudo pujar con ella, con él. Y le entregaron su esclava a ese hombre. Cuando ella supo que él pagó tanto dinero por ella, pensó que él la estaba comprando para utilizarla sexualmente. Y cuando ella se acercó a él, le escupió la cara en señal de rechazo, porque la compró para usarla sexualmente. Y le dijo, no, yo te compré porque esos dos que están en adelante estaban empujando para comprarte, para hacerte lo que tú estabas pensando que yo te iba a hacer. Yo te compré para dejarte libre, para evitar que ellos te utilizaran. Ella le dijo, pues yo ahora quiero servirte a ti, porque tú me compraste por amor a mí misma. Tú me compraste no porque veía los atributos míos. Tú me compraste para librarme del castigo que aquellas me iban a someter. Y yo ahora quiero servirte a ti. Eso mismo fue lo que hizo Cristo. Que nos compró para dejarnos libres. Así es. Nos compró para dejarnos libres, para que hoy decidiéramos servirle en amor y en obediencia por lo que Él hizo por nosotros. Y ahora hoy podemos servirle por amor a Él, porque nos hizo libres de la condena eterna. Así es. Y ahora el que ha conocido la maravillosa gracia de Dios decide servirle a Dios por amor. Y en el poder de su gracia puede obedecer lo que Él establece en sus sagradas escrituras. Es decir, que ahora no nos regimos por 613 leyes que operan afuera, escritas en tabla, sino por una ley que fue escrita en nuestros corazones.
por una ley que también está en nuestro espíritu, llamado la ley del espíritu de vida. Y hoy podemos cumplir lo que Él establece en sus Sagradas Escrituras, porque el Hijo está en nosotros por medio de su espíritu. Y así podemos obedecer por amor y no por miedo. Se pueden poner de pie. Amén. Gloria a Dios.